Estimados profesionales del derecho, Dios les bendiga, les saluda el doctor abogado Mauri Rojas desde la República Bolivariana de Venezuela, muy puntualmente la ciudad de Maracay, estado Aragua. Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva experiencia académica denominada medicina legal, pero en esta primera instancia, en este inicial momento, abordaremos la introducción a la medicina legal como un concepto fundamental, como un proceso de desarrollo histórico, dando un breve paseo sobre las diferentes formas acerca de cómo el abogado aborda la medicina legal. Mi nombre es Mauri Rojas, sean todos ustedes, reitero, bienvenidos a esta su casa de estudios y un proceso constante de formación académica. Actualmente soy doctorante en Ciencias de la Educación, doctor en Derecho Procesal Penal, de la misma manera magíster en Derecho Procesal Penal y en Ciencias Penales y Criminalística. De la misma forma especialista en Ciencias Penales y Criminología, especialista en Derecho Procesal Penal y fundamentándome académicamente en Telemática e Informática en Educación a Distancia. Hoy hablaremos brevemente sobre la medicina legal y, como ya se los había comentado, dando un breve paseo a través de su historia y acercándonos a su concepto, a su definición. Vamos a hablar acerca de la medicina legal y el desarrollo, su crecimiento, cuáles fueron sus fundadores, de dónde nace la medicina legal, cuál es el propósito para el abogado y cuál es la articulación que tiene la medicina legal con la ciencia jurídica. En este sentido, estimados profesionales, comencemos. Hablando un poco sobre la medicina legal y su proceso histórico, es muy conveniente dar inicio hablando un poco acerca de que Imhotep, uno de los grandes faraones de Egipto de los años 3000 a.C., se señalaba o se mencionó a sí mismo como el primer experto médico legal. Incluso fue considerado como una especie de autoridad judicial del rey Zoser, y en esta época se castigaban muy drásticamente los errores de los profesionales severamente. Imhotep se consideraba el primer médico y el primer especialista en el área legal. Pero también durante el reinado de Salomón en Judá, básicamente en Israel, desde el año del 961 al 922 antes de Cristo, se presenta un caso médico legal en que dos mujeres se pelean por la potestad de un niño. Salomón decide a quién darle el niño. Aquí representamos, por supuesto, la amplia sabiduría de Salomón y la manera acerca de cómo él administraba justicia e involucró la medicina legal, el estudio de la medicina legal en este pequeño conflicto que se presentaba ante su rey. También podemos mencionar, o les puedo mencionar, la creación de las 12 tablas, también conocida como la ley del ojo por ojo y diente por diente. La ley de las 12 tablas es el más antiguo código del derecho romano y que data del 451 al 450 a.C. e incluye diferentes normas acerca de la duración del embarazo y de la responsabilidad del enfermo mental. Nótese que se señala en estas leyes el embarazo y la responsabilidad del enfermo mental. Esta responsabilidad involucra, por supuesto, la acción legal y su posterior sanción. Galeno, uno de los grandes precursores en esta área, establece la dosimacía, que básicamente representa una prueba a la cual se somete un órgano para saber si ha funcionado o en qué estado de función estaba de la muerte. Galeno, lo importante, aborda la medicina no solamente como un proceso de desarrollo profesional y de praxis médica, sino también que la relaciona con la ciencia legal y busca esclarecer causas, busca esclarecer motivos, intenta dar a emerger hipótesis y teorías que demuestren la real funcionabilidad del órgano, pudiendo acercarse a la muerte voluntaria, a la muerte por otros motivos ajenos a la acción humana de carácter espontáneo.
Numa Pomplio ordenaba a los médicos hacer un examen a las mujeres que morían. Esto es lo que hoy conocemos como la autopsia. Y en el código de Justiniano, del 529 al 564 después de Cristo, en Roma se regulaba la práctica de la medicina, también se regulaba la práctica de la cirugía y de la obstetricia, y por supuesto se imponían penas por la mala práctica. Ya aquí comenzamos a darnos cuenta de la importancia que tenía la medicina legal para el ejercicio jurídico, para la ciencia legal y su articulación en pro de la administración de justicia, que para aquel momento se impartía y que hoy se encuentran vigentes de una manera muy distinta, pero está presente. Adicional a ello, hay protagonistas de la historia que se muestran, tales como He Wan-lu en el siglo XIII, y que escribió una cantidad de tratados relacionados con la medicina legal y sus perspectivas, así como sus posturas desde el punto de vista académico, que regulaban por supuesto las diferentes causas de las enfermedades y su gravedad y la forma en que ésta podía vincularse directamente con el derecho. En 1209 el Papa Inocencio III expidió un decreto en el que se le exigía a los médicos visitar a los heridos por orden judicial. Ya aquí la medicina legal y el derecho están entrelazados, pasan a formar parte y comienza a hablarse de medicina legal. En el siglo XV se comienzan a hacer los primeros peritajes, y es aquí donde se practica incluso la medicina legal, como en el caso del aborto, el homicidio, el infanticidio. Se comienzan a explorar cuáles han sido los motivos, cuáles han sido las causas, y se da a conocer ante la sociedad, no solamente médica, sino también ante la jurídica, cuáles han sido las causas que provocaron esa muerte. En 1537, Carlos V promulga el Código Carolino, donde se establece la obligación del médico de auxiliar a los jueces. Ya aquí no solamente hay una articulación, hay un entrelazado, hay un acercamiento entre la medicina y el derecho, y se comienza ya a develar lo que futuramente vamos a conocer como el concepto y la definición de medicina legal. Ya existe, por supuesto, una total vinculación entre la administración de justicia y la medicina. Ambroisio Pare es uno de los precursores de la medicina legal moderna, y es él quien le da el nombre de medicina forense a la especialidad en sí mismo. Ambroisio establece la metodología para los diferentes informes médicos legales y comienza a descubrir las enfermedades simuladas. Y es en el año de 1575 cuando publica su primera obra denominada Medicina Legal. Pero también, años después, es decir, en 1603, Enrique VI confiere a su primer médico la organización de lo que hoy sería un servicio médico legal, constituyéndose para el momento, para ese periodo de la historia humana, el primer servicio instaurado donde se vincula la medicina con la legalidad y donde se habla abiertamente de la medicina forense. Paulo Sassia en 1651 es reconocido como precursor de la medicina legal moderna por su obra Las diferentes cuestiones médicos legales, pero también Fortunato Fedeli escribe Las relaciones médicas. Estos personajes van a formar y se constituyen como no solamente precursores, sino también como elementos de carácter, escritores de carácter académico, que permiten develar y formarse criterios con respecto a la medicina legal, con respecto a la ciencia jurídica, la importancia que existen entre cada una de estas ciencias y sus fundamentaciones y relevancias para el ejercicio no solamente de la medicina, sino también de las responsabilidades que involucra el ejercicio de la medicina, apegándose al respeto del derecho. Malpigue, abuelo de la dactiloscopia. Esto es uno de los temas que más adelante vamos a hablar. Y aquí tenemos uno de los padres de la criminología, como lo es Lombrosio, quien estudia a los criminales y comienza a establecer ciertas teorías acerca de que el nacimiento de los criminales básicamente nacen de los diferentes padecimientos que estos mentalmente son objeto.
Lombrosio aborda los padecimientos mentales como una causa que provoca la criminalidad, y para ello hace un estudio científico mostrando una diversidad de conceptos, mostrando una diversidad de teorías e hipótesis que demuestran la realidad de su postura. Lacassagne estudia la importancia del lugar de los hechos. Aquí también conversamos y abordamos algo sobre la criminalística que está vinculada a la criminología. Y Fortunato Freire también apoya este hecho porque en su obra denominada Relaciones Médicos se transita directamente por un cúmulo de escenarios, por un cúmulo de climas que notablemente vamos a tener hoy que abordar para poder comprender la medicina legal y abordarla, abrazarla desde un punto de vista completamente jurídico. Hoy por hoy el abogado, sin duda alguna, tiene una gran obligación para poder desarrollar su praxis legal fundamentándose en ciertos criterios, especialmente cuando aborda la medicina legal como uno de los principios de acción jurídica de su desarrollo. También interesante es reconocer que la primera cátedra de medicina legal fue desarrollada en el año de 1804 en la Universidad de Viena por Diez, y es Mateo José Buenaventura el precursor de la toxicología, que es otra de las ciencias auxiliares de la criminología y también de la medicina legal. Y hay trabajos importantes sobre Mateo José Buenaventura, entre lo que destaca en el Tratado sobre los venenos. Y aquí el abogado también forma parte importante. Esa vinculación, ese desarrollo, ese entero deseo de poder formar parte de un mundo de la ciencia legal donde claramente hay un crecimiento de manera constante. Federico Palop Bone, argentino, publica una de las obras de medicina legal más importante y que fue traducida al español, versada sobre la psicopatología y psiquiatría forense. También en Brasil, el apóstol de la antropología jurídica criminal en América, como lo fue Nina Rodríguez, aborda la medicina legal no solamente como el ejercicio práctico, sino también doctrinario, y hace una clara manifestación acerca de la importancia que tiene la medicina con el derecho. Ahora bien, cuando conversamos y abordamos por los diferentes derroteros del conocimiento académico, es muy interesante estimar los diferentes trabajos notables sobre temas específicos y que están totalmente relacionados con la medicina legal. Y me estoy refiriendo a la dactiloscopia como una de las ciencias auxiliares de la criminología. Pero ¿qué es la dactiloscopia? Aunque este es un tema que más adelante vamos a desarrollar, hoy procedemos a develarla, a mostrarla. La dactiloscopia, de acuerdo a 1988, Galpón, él propone que es la identificación basada en los dibujos de las huellas dactilares. Esto es un método que hoy por hoy se emplea en Argentina, se emplea en México, se emplea en Venezuela, se emplea en todos los países donde la administración de justicia penal ha crecido notoriamente. La dactiloscopia representa una de las grandes ciencias auxiliares de la criminología, es una ciencia auxiliar también de la medicina legal y lógicamente permite una clara identificación de la persona cuando ésta ya ha fallecido. En 1901, Henry propone desarrollar un sistema de dibujos papilares, tales como los arcos, los lazos, los remolinos y los compuestos. Y por supuesto, este método es el más usado hoy por hoy. Y gracias a este método, es decir, de la clasificación de las dectas, de las deltas, de la clasificación de los arcos, de las huellas dactilares, es que podemos identificar a una persona quien ha fallecido. La osteología, la odontología, las manchas de sangre, la toxemanía traumática, el monóxido de carbono, las radiaciones, las pruebas biológicas para el diagnóstico de otro tipo de procesos representan hoy por hoy tratados y áreas de desarrollo médico que forman parte de la criminología y de la medicina legal como proceso de desarrollo, como crecimiento. Hoy por hoy el abogado mantiene una estrecha relación con cada una de estas teorías, con cada una de estas manifestaciones que desde el punto de vista universitario forman parte de la vida cotidiana
del profesional del derecho. Ahora bien, ¿qué es la medicina legal? Existen una cantidad de fundamentaciones y definiciones con respecto a ella, sin embargo hay una cantidad importante sobre lo que pudiéramos hoy conceptualizar como medicina legal. Para Murillo Saldívar, la medicina legal es el conjunto de conocimientos médicos que tienen por objeto auxiliar a las autoridades judiciales para poder resolver los problemas de orden penal, civil y laboral. Hoy, por supuesto, esto ha crecido muchísimo. Spinner, también uno de los grandes tratadistas sobre la medicina legal, señala que esta es la medicina que estudia las relaciones con las leyes. Pero también Casbel señala que la medicina legal es el arte de periciar los hechos de la ciencia médica para poder ayudar a la legislación y a la administración de justicia. Esta está muy asemejante con lo señalado por Murillo Saldívar. Simonín afirma que la medicina legal es una disciplina particular que utiliza los conocimientos médicos o biológicos para la aplicación de la justicia. Y Rizquez González se pronuncia señalando lo siguiente, que la medicina legal es el conjunto de conocimientos médicos aplicables al derecho civil o criminal y a la formación de algunas leyes. Estas son algunas de los conceptos que, de acuerdo a la doctrina, hoy por hoy siguen manteniéndose vigentes. La medicina legal es una especialidad médica que reúne los conocimientos de la medicina y que por supuesto son útiles para la administración de justicia. Todo esto es señalado en las diferentes especialidades. Nerio Rojas, Vargas, Alvarado hacen manifestaciones claras con respecto a esta área de desarrollo procedimental y académico, científico, y señalan como por ejemplo, la medicina legal es una especialidad médica que reúne todos los conocimientos de la medicina y que son útiles a la administración de justicia. La medicina legal es una ciencia que sirve de unión a la medicina con el fin de unir al derecho y establecer una reciprocidad entre ambas ciencias. Existe el apoyo del uno con respecto al otro a través de los conocimientos médicos y jurídicos. En conclusión, estimados profesionales, la medicina legal es la especialidad médica que reúne los conocimientos de la medicina y que son útiles para la administración de justicia, para poder dilucidar, para poder resolver los problemas que se ventilen en esta área legal. Pero, ¿cuál es el papel de la medicina legal en la formación del médico y del abogado? Y es aquí donde participamos activamente. La medicina legal importa al médico porque debe conocer los linderos legales en el ejercicio de su profesión y porque puede fungir como perito. Para el abogado, le ofrece un amplio repertorio de pruebas médicas como postulante, como litigante, como defensor auxiliar. Desde el punto de vista legal representa uno de los grandes conocimientos que a lo largo de la historia ha pasado a formar parte de la vida cotidiana del profesional del derecho. Ese vasto, ese bagaje y esa biblioteca ambulante que cada abogado debe tener para poder desarrollarse con eficacia, con eficiencia, con calidad y excelencia. Y la relación del derecho y la medicina. Bueno, Salvador Martínez Murillo también manifiesta que es una ciencia cuando se investiga y es un arte cuando se practica. Por eso es que la medicina legal hoy por hoy ha formado y seguirá formando parte de la evolución, no solo del derecho, sino también de la medicina, y que involucra la responsabilidad, el compromiso, el respeto, la ética, la moral, y hay una cantidad importante de fundamentaciones que sobre cada uno de estos temas estoy señalando que forman parte del gran universo médico legal. La medicina legal indudablemente integra un conjunto de conocimientos de las diferentes ciencias biológicas y por supuesto tiene como objeto el hombre y puede definirse como un conjunto de conocimientos. Entonces la medicina legal estudia al hombre, estudia las causas de la muerte que le propiciaron y lógicamente no desconoce la gran importancia de otras áreas de conocimiento que le permitan poder apoyarse en ella. Ahora bien, cuando hablamos del derecho, recordemos que el derecho básicamente es un sistema, el derecho es un conjunto y si lo unimos representa un conjunto o un sistema o conjunto de principios, preceptos y reglas a las que están sometidos las relaciones humanas de toda sociedad civil. Y todo esto, por supuesto, derivando las normas legales del poder social para poder así organizar la comunidad
en orden al bien común. Esto es el derecho. Sin embargo, hay una importante dinámica sobre el concepto hoy por hoy sobre el derecho. No dejemos de recordar que el derecho también forma parte de la creación de las normativas que permiten que esta armonía del bien común dentro de la sociedad se mantenga, aplicando para ello la norma y entre ellas la sanción. Ahora bien, ¿cuáles son las áreas de la medicina legal? ¿Qué aborda la medicina legal? Debo mencionar, antes de dar inicio a este abordaje, que el objeto de la medicina legal es el hombre. Ya lo había mencionado con anterioridad, es el hombre, claro está, estudiados desde un punto de vista completamente científico para poder establecer sus relaciones con la sociedad en la cual vive y se desenvuelve. Ahora, ya habiendo reconocido esta importancia, entonces la medicina legal se aborda y se complementa con otras áreas de desarrollo, tales como la patología forense, que es el estudio de las cuestiones relativas a las lesiones y la muerte, y comprende la patología, la tanatología. ¿Qué es la tanatología? Es aquella que incluye la definición amplia de la muerte, de los fenómenos cadavéricos, la data de la muerte, la autopsia, la conservación de los cadáveres y por supuesto la aplicación de la legislación pertinente. La tanatología también estudia las diferentes modalidades de la muerte, como aquella que se registra de forma violenta, como aquella que se registra de forma súbita, infantil, e incluso en el adulto, la muerte del feto y del recién nacido. Esta ciencia, tal como la patología, vamos a considerarla enormemente dentro del desarrollo y el pleno conocimiento de la medicina legal, que más adelante trataremos. La patología forense también abraza la asfixiología. ¿Y qué es ella? Es la muerte por interrupción o intercambio respiratorio. Reitero, es la muerte por interrupción del intercambio respiratorio. Desde la perspectiva médico-legal es un tema totalmente tanatológico. ¿Por qué? Porque indudablemente existe una importancia, dada su frecuencia, dadas sus connotaciones, dada su dinámica, dada su diversidad de evoluciones, se estudia como un tema con características completamente propias. La patología forense también aborda la lesionología médico-legal, y esta se ocupa de las lesiones en el aspecto jurídico, en el aspecto morfológico y evolutivo. Es el estudio de las lesiones en el cuerpo. Abordamos también y nos damos un breve paseo por la psiquiatría forense, y este comprende el estudio de las cuestiones que surgen de la interpretación entre los trastornos mentales y el derecho, y que a su vez abraza aspectos civiles y aspectos penales. Y dentro de los aspectos civiles nos encontramos como la internación de los enfermos mentales, la capacidad civil, el juicio de insania, el juicio de inhabilitación. Dentro de los elementos fundamentales de orden penal nos encontramos con la imputabilidad e inimputabilidad, la emoción violenta, el aporte a la criminología, el aspecto médico-legal de las toxicomanías, entre otros. Abordamos también dentro de la ciencia forense, como parte fundamental de la medicina legal, la toxicología analítica, la balística, el análisis de documentos, la dactiloscopia, el estudio de pelos y fibras, los daños de vehículos automotores, el análisis de manchas de sangre y la inmunohematología, dentro de tantos elementos. Dicho esto, mis estimados participantes y oyentes, les invito a indagar sobre la introducción de la medicina legal dentro de sus diferentes elementos conceptuales, definitorios, abordar cuáles son y conocer cuáles son las diferentes áreas donde ella se encuentra involucrada, la importancia que tiene esta para el desarrollo de la medicina, y así complementar mucho más esta área tan apasionante. Acá les muestro una bibliografía, entre la que destacan Martínez Murillo, autor del libro Medicina Legal; Vargas Alvarado, también autor y que es representante de México; Patito Javier, también autor del libro Medicina Legal, y que es protagonista activo de la vida académica en la Argentina. Estimados profesionales del derecho, esto ha sido una pequeña introducción a la medicina legal, un breve recorrido por su historia, por sus conceptos, por su definición, y claramente importante para el ejercicio de la praxis jurídica. Dicho esto, para mí ha sido un gran, grato placer poder estar con ustedes, haber estado
y compartir con ustedes un espacio académico sumamente interesante. Espero sus comentarios con respecto al tema y les invito a la próxima clase. Mis estimados, Dios me les bendiga, se les quiere mucho desde Venezuela. Dios les bendiga.